Quiero compartir este relato solicitando, de la manera más atenta, que si llega a publicarse se mantenga mi anonimato. La empresa de telecomunicaciones para la que trabajaba me prohibió terminantemente divulgar estos hechos. Todo comenzó en el año 2006, cuando iniciamos una obra en un cerro ubicado en la zona de la Sierra de Guerrero. El proyecto llevaba más de 2 años de retraso y parecía imposible de finalizar. Los trabajadores renunciaban uno tras otro sin dar explicaciones y simplemente no regresaban. En aquel entonces, yo asumía que el motivo era la presencia del crimen organizado, ya que en ese cerro era frecuente hallar cuerpos abandonados. Aunque, según entendía, nunca habían molestado al personal de la obra, nos vimos obligados a contratar gente de la localidad y a subir nosotros mismos para supervisar los avances de forma directa. Durante los primeros días, capturamos imágenes con una vieja cámara digital de 3 megapíxeles para documentar el progreso. Levantamos un campamento temporal para evitar los traslados y no salir de allí hasta concluir la labor. A veces, durante la jornada, me desconcertaba escuchar voces muy cerca de nosotros, aunque nunca lograba ver a nadie. Pensaba que quizá eran ecos que viajaban desde el pueblo más cercano, situado a unos 15 kilómetros en línea recta, aunque se oían con una claridad inquietante para venir de tan lejos. Con el tiempo, dejé de darles importancia. Incluso llegamos a escuchar carcajadas, como si alguien estuviera celebrando algo en la maleza, pero terminamos por ignorarlo. Los víveres los comprábamos en una comunidad a 1 hora de distancia por caminos de tierra y zonas escarpadas. Aunque en el mapa parecía cerca, el trayecto de ida y vuelta era agotador. Sin embargo, había una regla de seguridad que nos recalcaron con insistencia. Nadie debía salir del campamento después de las 5 de la tarde. Teníamos prohibido explorar los alrededores del Cerro del Rodeo. Nos advirtieron sobre serpientes extremadamente venenosas, cuya picadura era una muerte segura, dada la distancia de 5 horas hasta el hospital más cercano. Al menos esa fue la versión oficial, pero la realidad era muy distinta. Un jueves nos quedamos sin suministros básicos como cinta de aislar. Como no queríamos detener la obra, ya que estábamos desesperados por salir de ese lugar caluroso, aburrido y plagado de alacranes, decidí ir al pueblo a las 3 de la tarde. Solo me acompañó un trabajador de unos 50 años, un hombre muy carismático, al que llamaremos Don Beto. Llegamos a la única ferretería del pueblo cerca de las 4. El dueño, Don Chencho, un hombre serio pero amable, nos ayudó con la lista de materiales mientras comíamos algo en un pequeño puesto local. Cuando nos disponíamos a regresar, Don Chencho preguntó con asombro dónde pensábamos pasar la noche. Al responderle que volveríamos al campamento, nos advirtió que ya eran las 6 de la tarde y que era mejor no subir. Yo, por terquedad y sintiéndome capaz de manejar de noche en cualquier terreno con la camioneta 4x4, rechacé su invitación de alojamiento. Quería estar listo para trabajar desde temprano al día siguiente. Ese fue un error gravísimo. Al adentrarnos en la sierra hacia el Cerro del Rodeo, la noche cayó con una densidad absoluta. El trayecto entre los árboles se volvió tenebroso. En un punto donde el camino se abría, nos detuvimos un momento a observar el cielo. Las estrellas eran tantas y tan brillantes que no se distinguían las constelaciones. Fue entonces cuando Don Beto me dijo con voz temblorosa: «Ingeniero, mire allá arriba, en el cerro». Vi unas 10 o 15 luces danzando en la cima. Parecían trozos de papel quemándose que flotaban y se elevaban, pero con una voluntad propia en su movimiento. De pronto, para nuestro horror, las luces comenzaron a descender del cerro directamente hacia nosotros. Por puro instinto, subimos los vidrios, cerramos los seguros y arranqué a toda velocidad. Las luces nos alcanzaron en segundos. Las veía por el retrovisor mientras maniobraba por el camino estrecho, al borde del precipicio. Don Beto sollozaba preguntando qué eran esas cosas. Yo le gritaba que no las mirara. En ese instante, una de esas bolas de fuego se emparejó con mi ventana. Dentro de las llamas, podría jurar que vi el rostro de una mujer que intentaba buscar mi mirada. Al distraerme, casi caemos al vacío en una curva. 3 llantas quedaron en el camino y una volando sobre el barranco. Las luces giraban alrededor de la camioneta como si intentaran empujarnos al fondo.
Activé la doble tracción y puse reversa. El motor rugió y las llantas lograron sacarnos del borde. Seguí manejando en lo que pareció una eternidad hasta que las luces finalmente se dispersaron. Llegamos al campamento en silencio total. No pudimos procesar lo ocurrido. Nos encerramos en las tiendas y tratamos de dormir. Días después, terminamos la obra y regresamos a la oficina central. Al entregar mi informe con las fotos de la obra, mi supervisor y el gerente me llamaron a la sala de juntas para reclamarme un supuesto error en la nómina. Me dijeron que yo había reportado el pago de 4 trabajadores, pero que en las fotos aparecían 6. Yo estaba confundido y aseguré que solo éramos 4. Entonces proyectaron mi propia fotografía en la pantalla. Era la imagen que tomé al llegar. A un lado estaban 2 trabajadores excavando. En otro punto estaba don Beto junto a la camioneta, pero justo a su lado, como si lo estuvieran acompañando, aparecían 2 figuras más. Una persona con una capucha negra y la otra figura sin camisa con pantalones blancos. Corrí a mi computadora para ampliar la imagen original y lo que vi me heló la sangre. El encapuchado no parecía humano, tenía el aspecto de la muerte misma, y el hombre sin camisa tenía piernas de cabra. Poco después solicité mi cambio de departamento. Ya no realizo trabajos de campo. Sin embargo, tiempo después, supe por el ingeniero que me reemplazó que alrededor de ese sitio en el Cerro del Rodeo todavía se escuchan carcajadas en la oscuridad. Esto me sucedió poco antes de mi retiro, mientras transitaba por la carretera que conecta Bogotá con la ciudad de Girardot. En esa ocasión viajaba con un colega de la empresa. Veníamos conversando animadamente, pero ya entrada la madrugada el cansancio empezó a vencerme. Decidimos detenernos a un costado para que mi compañero tomara el volante y yo pudiera descansar un poco en el camarote de la cabina. Apenas me estaba acomodando en la parte trasera cuando escuché que mi amigo, cuyo nombre es Alberto, me dijo con voz alterada: «Gerardo, mira eso, ¿qué es esa cosa?». Abrí la pequeña cortina para observar hacia el exterior y divisé a una criatura caminando en 2 patas que se aproximaba lentamente hacia el camión. Debido a la distancia no lográbamos distinguir su naturaleza, pero su silueta se veía sumamente extraña y escalofriante. Alberto me preguntó con nerviosismo si se trataba de un animal, de una persona o de qué clase de entidad era aquella. Yo le respondí de inmediato que debíamos marcharnos, pues fuera lo que fuera, esa presencia no presagiaba nada bueno. Él intentó arrancar, pero nos encontrábamos atascados. Al parecer había llovido recientemente y el terreno estaba convertido en un lodazal. A pesar de sus esfuerzos por acelerar, el vehículo no se movía ni un centímetro. Mientras tanto, aquello seguía acercándose y su forma se volvía más nítida. Parecía un buey de gran tamaño, pero erguido totalmente sobre sus extremidades traseras. De pronto se detuvo en seco y dejó de avanzar hacia nosotros. No le quitábamos la vista de encima, convencidos de que planeaba atacarnos en cualquier momento. Le pedí a Alberto que se hiciera a un lado para intentar maniobrar yo mismo, pero mis intentos también resultaron inútiles. Era evidente que alguno de los dos debía bajar para revisar las llantas y guiar la salida, pero ninguno se atrevía a hacerlo mientras esa cosa permaneciera allí, observando fijamente hacia nuestra cabina. Tomé la decisión de descender para terminar con la situación de una vez, pero Alberto me sujetó del brazo suplicándome que no lo hiciera. Me advirtió que esa criatura estaba esperando precisamente a que saliéramos para hacernos daño. Traté de mostrarme valiente y le dije que no fuera supersticioso, que yo no creía en esas historias. Entonces él me preguntó si no percibía la energía tan pesada que se había apoderado del ambiente desde que esa aparición surgió. En el fondo, yo sentía un miedo que jamás había experimentado, y el entorno se percibía opresivo, pero no quise darle la razón, para no alimentar su pánico. Le aseguré que no sentía nada y que lo mejor era colaborar para salir de aquel lugar. Él me insistió una vez más, recordándome que su abuelo, quien también fue transportista por décadas, le había advertido que si alguna vez veía a un animal caminando en 2 patas en medio de la nada, debía huir de inmediato, pues se trataba de la presencia más maligna imaginable y que solo la oración podría alejarla.
Recordé entonces que siempre llevaba conmigo una imagen religiosa que mi esposa colocaba en el tablero para mi protección. Alberto la tomó sin dudarlo y comenzó a rezar en voz alta, pidiéndome que lo acompañara. Así lo hicimos, uniendo nuestras voces en oración. De repente, escuchamos cómo esa criatura soltó un aullido tan potente y desgarrador que parecía estar justo al lado de nuestros oídos. Comencé a sudar frío y mis piernas temblaban incontrolablemente. Juro por Dios que nunca había sentido tanto terror. Continuamos recitando el Padre Nuestro una y otra vez hasta que vimos cómo el ser empezó a retroceder. No dejaba de mirarnos, pero se alejaba lentamente mientras sus gritos aterradores se perdían poco a poco en la distancia hasta que desapareció por completo de nuestra vista. Alberto me dijo que era nuestra oportunidad. Bajó rápidamente para indicarme hacia dónde girar las ruedas y logré desatascar el camión en pocos segundos. Salimos de allí a toda velocidad, sin mirar atrás. En toda mi trayectoria como conductor, esa fue sin duda alguna la experiencia más pavorosa y espeluznante que me tocó vivir. Me llamo Laura. Cuando era pequeña crecía en un pueblo donde se tenía la costumbre de ir a regar flores a la iglesia. Era una tradición dedicada a la Virgen. Así nos lo enseñaban desde niños. Recuerdo que era en cierta temporada del año. No tengo claro en qué fechas exactamente. Mi mamá me mandaba a la iglesia con otros niños del pueblo. Íbamos todos juntos a participar en esa actividad. Había una imagen de la Virgen al frente. Era una figura de poco más de 1 metro que siempre estaba colocada en el mismo lugar. Ponían un mantel enfrente de ella. Nosotros lanzábamos flores para que cayeran ahí como una ofrenda. Era como si nosotros mismos fuéramos esas flores. Eso era lo que nos explicaban. Recuerdo que siempre pasaba por una vecina para ir juntas y en ocasiones también salíamos antes para buscar las flores que después le tirábamos a la Virgencita. Ambas teníamos alrededor de 8 años. Para mí esa temporada era muy bonita. Sentía que convivía con más niños del pueblo y que formaba parte de algo especial. Recuerdo que en una ocasión mi vecina se enfermó. Estuvo prácticamente toda la semana sin poder acompañarme. Entonces empecé a ir sola. También iba sola cuando salía a buscar las flores. Ustedes saben que es un pueblo y que normalmente todo mundo se conoce. Existe esa confianza de que los niños caminen solos por las calles. Eso era algo normal en ese lugar. Yo tenía una costumbre. Cuando terminaba la ceremonia de regar las flores en la iglesia y regresaba a la casa, aprovechaba el camino para recolectar flores del día siguiente. Esto más que nada porque había algunas flores que me gustaban mucho y en el pueblo crecían por todos lados, aunque de vez en cuando algún adulto me regañaba porque las cortaba de su jardín. Por eso empecé a buscar en otros terrenos, en lugares donde nadie reclamara. Ahí las flores crecían solas, no eran de nadie. A mi mamá nunca le gustaba que yo anduviera sola de noche. Esa era una regla muy marcada en mi familia. Así que después de que terminaba la misa, intentaba no tardar en regresar a casa, aunque en ocasiones me desviaba un poco para juntar más flores. Les quiero contar lo que me ocurrió en una ocasión, justo cuando iba regresando. Había terminado la ceremonia. Era la semana en la que mi vecina estaba enferma. Ese día me venía con otra amiga, pero nos separamos casi saliendo de la iglesia y cada quien tomó su camino hacia su casa. Para poder llegar a la mía, había varios senderos donde podía desviarme, y en ocasiones lo hacía para buscar flores. Tenía que atravesar varios terrenos que no tenían casas ni nada, pero aprovechaba porque ahí había más y nadie me regañaba. Recuerdo que ese día estaba nublado también. Ya era un poco tarde. Todavía había luz de día, pero el ambiente estaba tomando ese tono azul por las nubes. Los terrenos de esa parte del pueblo no tenían ningún tipo de limitación. Uno podía pasar y caminar por ellos sin problema. Había mucho monte. Algunos tenían varios árboles que tapaban parte del camino, y si seguías bajando por ese sendero podías llegar al río. Pero yo recordaba muy bien algo. Mi mamá me tenía prohibido acercarme sola al agua, más que nada porque el río que pasaba a un costado del pueblo
tenía corrientes fuertes. Recuerdo que estaba agachada cortando unas flores. Eran blancas y me parecían muy bonitas. Mientras estaba ocupada, un movimiento por el rabillo del ojo llamó mi atención. Fue algo rápido, pero lo alcancé a notar. En una esquina entre el monte había una niña vestida de blanco. Recuerdo muy bien su vestido. Era muy bonito, como los que usábamos cuando íbamos a una piñata de algún amigo. También recuerdo su piel. Era muy blanca. La pequeña me observaba con curiosidad. No dejaba de mirarme. En ese entonces yo era una niña muy amigable. No me acerqué, pero sí le pregunté qué hacía. La niña solo se me quedaba viendo. Jamás había visto a alguien tan blanca. El vestido hacía contraste con su piel. Sus mejillas eran rositas. Me recordó a las muñecas de porcelana de las que mi abuela tenía en su vitrina. Como no me respondió, me acerqué un poco más y le pregunté cómo se llamaba. La pequeña me dijo que Guadalupe. Recuerdo que le sonreí y le comenté que se llamaba igual que la Virgen, pero no respondió nada más. Seguía mirándome. Sus ojos eran grandes, oscuros y muy expresivos. Le pregunté dónde vivía y la pequeña señaló hacia el río. Me explicó que habían ido a bañarse y que ella se había venido caminando hacia esa zona. Le pregunté si no iba a regar flores por las tardes. Le comenté que yo lo hacía con unos amigos y que nunca la había visto. La niña negó con la cabeza y se llevó un dedo a la boca. No dijo nada más. Me agaché de nuevo para cortar flores, pero empecé a sentirme incómoda porque la pequeña no me dejaba de ver. Esa fue la primera vez que sentí una pesadez en el cuerpo, una sensación rara que no sabía explicar. Ahí fue cuando todo cambió. La historia dio un giro. Levanté la mirada otra vez. La niña tenía los ojos completamente negros. No se le veía nada de blanco. Le brillaban como si fueran canicas, algo parecido a los ojos de un caballo. Eso me perturbó mucho. Lo primero que hice fue hacerme hacia atrás y comencé a gritar. No entendía lo que estaba viendo. Yo era una niña pequeña, no comprendía muchas cosas. En mi mente lo asocié con historias, con cosas malas. Recordé lo que mis abuelos contaban sobre duendes y cosas malignas. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Dejé las flores ahí y salí corriendo. No quise voltear. Le di la espalda a la pequeña, pero al alejarme unos metros, sentí que me jalaron el cabello. Fue un jalón muy fuerte. Casi me caigo hacia atrás. Perdí el equilibrio. Intenté girarme para poder sostenerme y seguir avanzando, pero la niña tenía mucha fuerza. Sentí algo extraño en el cabello. Era como un líquido que comenzaba a bajar. Escurría por mi cuello. Se sentía húmedo. También sentía su mano. Era muy larga, como si sus dedos crecieran alrededor de mi cabeza. Se sentían más largos de lo normal. Como pude, intenté soltarme. Hice fuerza, pero cuando agarré su mano, sentí algo extraño. Su piel parecía llena de venas que sobresalían. No podía ver bien hacia adelante, porque el cabello me tapaba, pero alcanzaba a ver el vestido de la pequeña. Y lo peor fue cuando vi sus pies. No eran de una persona, parecían patas de algún animal, pero no sabría decir de cuál. No eran de perro ni de caballo. Se veían más como de ave, como el perico que tenía mi abuelita en su casa. Comencé a llorar con mucha fuerza. Gritaba sin control. Intenté pedirle que me soltara, pero la cosa que me tenía agarrada no me hacía caso. Seguía jalándome con más fuerza. Me estaba arrastrando casi hasta el río. Yo apenas podía sostenerme. Intentaba levantar el rostro, pero no veía una persona. Veía un vestido blanco y debajo una piel muy oscura. Esa piel estaba llena de marcas, como si alguien hubiera cosido cuero. En un momento caí con la cara al suelo, pero seguía jalándome del cabello. El dolor era muy fuerte. Tenía que ponerme de pie para no sentir que me lo arrancaba. Gritaba viendo a los alrededores, pero solo veía terrenos vacíos y piedras. Ya estábamos muy cerca del río. Podía sentirlo. También recuerdo un sonido, como si esa cosa se estuviera riendo. Eran risitas, sonaban como de un niño, pero había algo raro. Ahora lo comparo con el sonido de una hiena. Era una risa incómoda. Sentí que mis pies se mojaban. Ya estábamos entrando al agua. Gritaba hasta que la garganta me dolía. Sentía que esa cosa se hacía más grande. Entonces recordé una canción, la que cantábamos en la iglesia cuando íbamos a regar flores. No podía dejar de repetirla en mi cabeza.
A pesar del miedo, seguí. Después recordé una oración. Mi abuelita me hacía repetirla mucho. Yo le decía a la Dulce Madre, era para que la Virgen nos cubriera con su manto. En mi inocencia comencé a decirla en voz alta. La repetía con fuerza y de repente pasó, cuando el agua ya me llegaba a la cintura. Esa cosa me soltó, me dejó ir de golpe. Mi cuerpo cayó directo al río. No pude sostenerme. Como pude intenté levantarme. Ya tenía el cabello completamente mojado. No volteé a ver nada, solo salí corriendo. Casi me resbalo con una piedra. Estuve a punto de caer de cara, pero logré mantener el equilibrio. Cuando ya estaba a varios metros del río, miré alrededor. No había nadie. Estaba completamente sola. Solo recuerdo que lloraba y que me dolía mucho el cabello. Corrí hacia mi casa levantando polvo. Se me pegaba al cuerpo. Cuando llegué, mi madre no entendía qué pasaba. Se me acercó de inmediato. Se puso pálida al verme. Notó algo que yo no había visto. Eran marcas en mi cabeza, como si alguien me hubiera presionado muy fuerte. Parecían dedos. Estaban marcados. Algunos estaban en mi cuello, otros en la frente. Mi cuerpo temblaba y yo no podía dejar de llorar. Duré casi un mes yendo con un curandero. Me hacía limpias y sesiones de curación. Mi familia decidió llevarme porque yo no mejoraba. Seguía muy asustada. Tuve pesadillas durante mucho tiempo. No podía dormir tranquila. Aunque nunca le vi la cara a esa cosa que me arrastró hacia el río, sí podía recordar perfectamente sus pies. Esa imagen no se me borraba. La tenía muy presente. Incluso comencé a tenerle miedo al perico de mi abuelita. Me daba terror escucharlo hablar. No sabía por qué me pasaba eso, pero lo relacionaba con esa criatura. El curandero me explicó que posiblemente era un ser oscuro, uno que intentó llevarme. Yo no entendía bien lo que él trataba de explicarme. Había muchas cosas que no comprendía. Ni siquiera podía describir con claridad lo que había visto. Han pasado muchos años desde ese día. Ahora ya tengo casi 70 y hasta el día de hoy sigo preguntándome qué fue lo que pasó.